Abajo. Aguanten, ahí está bueno. Y ya estás grabando otra vez. Sí, después solo lo corto. Bueno, No, va. Ya, Robin. Robin, allá. A ver. Simón. Y se va a echar la lectura textual. Yo mi libro lo tengo hasta allá adentro. Ahí nos cargaste el PDF. ¡Ahí están! Voy. Ya están todos. Si quieren yo empiezo. Solo escriban en el chat su nombre completo y su clave. Y yo voy a empezar dando la presentación. Voy a leer qué es una carga eléctrica, como dice en el libro. Y después todos vamos a dar nuestros puntos de vista. Ya, pero en el chat lo van a escribir. No, solo el nombre. Que no me sé sus nombres nombre completos completo. ni sus claves. Ah. ¿Vos en qué página del libro está lo de cargas eléctricas? La 506. Cabal, abrí tu libro. Yo voy a dar la presentación y voy a leer qué es una carga eléctrica. Si querés leo No, yo esta, nos tiramos una cada uno. dale. Pero No, ¿de qué parte? Espérame. no solo tiene que ser por lo menos el primer párrafo para que no sea tan largo Sí, solo voy esa a leer parte. hasta donde termine, está en reposo. Sí, solo ahí. Párrafito de 5 líneas. Sí, sí. Y después todos Mírenme. damos nuestros puntos de vista. Dale, empezar. Sí. Ya, jóvenes. Dale. Dale. Pero ¿quieres que ¿No vas a presentarme? Ah, sí. Vale, te digo. Va. Buenos días, profesor. Este es nuestro podcast sobre cargas, fuerzas y campos eléctricos. Nuestro grupo está conformado por Robin Stevenson Gómez Guzmán, clave 7, Jordi René Ventura Rivera, clave 24, Álvaro Josué Méndez González, clave 15, y yo, Mario González, clave 7. Va. A continuación les voy a leer lo que es una carga eléctrica. ¿Qué es la electricidad? Tal vez la respuesta más simple es que la electricidad es un término genérico que describe los fenómenos asociados con la electricidad doméstica, pero en realidad y sobre todo implica el estudio de la interacción entre objetos electromagnéticos cargados. Para demostrar esto, nuestro estudio empezará con la situación más simple, la de electrostática, es decir, cuando los objetos eléctricamente cargados están en reposo. Bueno, dando mi punto de vista sobre carga eléctrica, no sé si estoy del todo correcto. Se podría decir que una carga eléctrica es cuando un átomo se empieza a llenar de más electrones que de protones, y eso provoca se puede decir que como un campo eléctrico. No sé si ustedes me podrían decir más sobre el tema. Fíjate que yo leyendo aquí sobre lo que estábamos hablando, desde el punto de vista del modelo estándar, se dice que la electricidad como tal es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Ok, no sé si Robin tendrá algún tipo de dato o O información Jordi, sobre el tema. A mí lo que me llamó la atención del texto dice que la electricidad es la respuesta más simple, en términos genéricos, electricidad doméstica. Me llamó la atención porque estamos hablando de un término genérico, pero en realidad tenemos, por ejemplo, hay un concepto de energía y podemos ver la electricidad como un medio de energía. Es energía, pero es un medio. Ahora, con respecto a las cargas, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Que es la dar o quitar electrones. Tenemos que a nivel de átomo,
los átomos están formados por protones y electrones, y este al tener más electrones que protones, va a tener una carga negativa. Y al ser contrario, pues va a tener una carga positiva, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, también lo que yo había entendido de eso es que como los protones y los electrones están casi unidos, pero la diferencia es que como los protones están unidos permanentemente al núcleo, por así decirlo, y los electrones giran como una órbita que causa el protón. Es decir, que si más átomos se acercan a él, puede que los electrones salgan de su órbita y se vayan a los protones, por así decirlo. Sí, Además eso, de, dale, habla. también lo que he entendido es que entre cargas positivas y negativas se crea como una excitación entre ellos, ¿verdad? Pero entre las mismas cargas, por así decirlo, positivo con positivo, se crea como una repulsión entre ellos porque no se pueden unir. Bueno, eso también es lo que ya había entendido. Sí, Sí, eso es correcto. También dando eso como lo que había dicho Robin sobre que los electrones están alrededor del núcleo de del protones. Gracias a esa unión entre átomos y de que los electrones se pueden ir como que cambiando de átomos, con eso se produce la corriente eléctrica. sí, y fíjate otra cosa interesante que encontré aquí leyendo, que ya aplicada en la física y matemática donde lo sabíamos, es de que dice que una de las principales características de la carga eléctrica es de que en cualquier proceso físico, dice que la carga total de un sistema aislado siempre se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo. No sé si me voy a entender en algo ahí. Sí, yo también tengo un comentario aquí. El primero es, por ejemplo, Robin dijo, el protón está fijo y el electrón es el que se mueve. Por eso también podemos ver el sentido de la corriente eléctrica, el sentido Ajá, real que va de negativo a positivo. de que se Otro mueven en punto que me positivo o llamó, negativo. ajá, convencionalmente tomamos de positivo a negativo, pero en la vida real va de negativo a positivo porque el electrón es el que se mueve. Ujú. Hay otra cosa que me llamó la atención, es acerca de la conservación de la carga. Así como dijiste, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Lo podemos ver cuando empecemos a ver electrostática, ¿verdad? Y miremos que electrones salen de los objetos y ingresan a otros. No está desapareciendo, solo está pasando de otro lugar, ¿verdad? Sí, Es decir, que como que se separan del núcleo, pero el núcleo sigue estando ahí. solo como que se cambian entre ellos. Y eso también donde se puede ver ese como que cambio entre electrones, es cuando alguien frota un globo sobre su cuerpo y eso crea como que va cargando el propio globo. Y eso crea que tenga una carga extra de electrones, se podría decir, y eso es lo que crea un campo eléctrico. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, Sí, exacto. eso sí es cierto, pero esto ya no sería como que la carga eléctrica, sino sería carga electrostática. Electrostática, donde Ya, añadimos, donde añadimos electrones o protones, ya sea dependiendo del material que se esté frotando, por así decirlo. para Porque si, crear un campo. ajá, porque dependiendo del material con el que estemos frotando, podría llegar a crearse carga positiva o negativa, pero esto ya significaría la naturaleza de dicho material. Donde tenemos la carga por fricción y la carga por conducción. Entonces se podría decir que con esa fricción que se provoca, como estaba diciendo, sobre un globo, se podría decir que sobre nosotros, ¿qué está pasando ahí? ¿Se está creando nuevos electrones o solo se están pasando, se puede decir que los electrones que están en mi ropa al globo? Creo que se están añadiendo electrones. Pero en todo caso se están creando nuevos electrones o no. No, de hecho no, es No, que para decirte el material ya tiene sus propios átomos, por así decirlo, ¿va? Y cuando los frotas, lo que estás haciendo es como que transferirlos de un punto a otro. Ujú.
Sí, porque ese es el punto que estaba dando Josué, sobre que no se, como que son cargas que ya están hechas, o como se dice que un átomo ya tiene protones, electrones exactos, se podría decir, entonces ya no hay creación, solo Sí, hay como decía como, aquí, solo hay como préstamos, se podría decir, de electrones. sí, como decía que en las cargas positivas y negativas ya no varían en el tiempo, se mantienen las que están. Ah, ok. No sé Bueno, si entonces les... pasamos a al carga siguiente tema. electrostática. Exacto. No sé Dice quién de le la carga gustaría. electrostática. ¿Quién le gustaría leer? Sí, no sé para que no lea el mismo. Si quieren leo yo. Dice, Dale. la carga electrostática, no, ya sé. La existencia de dos tipos de carga eléctrica. eh, y por lo tanto, las fuerzas eléctricas eh, atractivas y repulsivas se demuestra fácilmente. Antes de aprender cómo se hace esto, veamos la distinción entre conductores y aislantes eléctricos. Si quieren, dejamos la lectura acá y empezamos a debatir sobre conductores y aislantes eléctricos. Sí, mira, Eh, yo tenía un punto. Como estábamos hablando en el tema pasado, que nos empezamos a meter un poco la carga electrostática, leyendo aquí un poco, nos habla sobre la carga de fricción en ya en la electrostática, que es el proceso de carga al frotar ciertos materiales aislantes, como tela o piel. Resul- Resultan cargados eléctricamente mediante una transferencia de carga. Y aquí, como estábamos hablando nosotros y debatiendo de que si al momento de frotar un globo se añaden los electrones o solo se pasan, porque nos dan un ejemplo aquí de que si una barra de caucho duro se frota contra la piel, adquirirá una carga negativa. Y al frotar una barra de vidrio con seda, la barra adquirirá una carga neta positiva. Lo que nos da a entender es de que tal vez hay tal vez hay ciertos materiales que adquieren cargas positivas y cargas negativas. Porque no sé si ustedes alguna vez los pusieron a hacer algún experimento de frotar una vejiga con una tela o con su pelo y después que ella misma acercarle a una lata y que estos se repelían, se iban de un lado a otro, no se atraían, sino que se repelean entre ellas mismas. Sí, exacto, y eso ocurre porque tenemos dos tipos de cargas, que tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y dependiendo Ujú. de estas cargas van a sufrir una fuerza de atracción o de repulsión, ¿verdad? Ahora yo quería hacer un poco de énfasis en la parte de conductores y aislantes, porque por un lado tenemos a los conductores, los cuales nos permiten conducir estas cargas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los aislantes o también materiales dieléctricos, los cuales no permiten el paso de estas cargas. Bueno, de hecho, de eso sí tienes razón, pero también un dato curioso que me llamó la atención fue de los conductores, que dice que los conductores tienen como que un balance entre cargas positivas y negativas. Y al momento de cargarlas, ya sea con cargas positivas o negativas, estas se van cargando y se transforman. Por ejemplo, si yo añado más cargas negativas al conductor, en ese conductor va a pasar pura carga negativa y por así decirlo, las cargas positivas se van a hacer pequeñas. Sí. Sí, exacto. ¿Alguien más que va a añadir algo? sí, con el ejemplo que estábamos dando sobre el globo y la tela, ¿cómo podríamos decir que el globo es un conductor o un aislante? En este caso. Creo que es un Eh, conductor. igual que la tela, ¿no? No, la tela sería un aislante. Ah, ya. Eh, creo que ya se acabó el tiempo, no sé. Entonces lo dejaríamos aquí, pero estuvo muy interesante el tema. Aprendimos mucho con la lectura. Claramente no es todo lo que sabemos porque ya se acabó el tiempo, pero por esta vez lo dejaremos aquí porque creo que nos pasamos de los 10 minutos. Entonces fue un gusto platicar con ustedes. Fue muy interesante este tema y claramente solo es el principio de algo más grande, que es todo esto de la electricidad.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.